Bienvenidos a la sexta lección del tutorial de la herramienta Actualícese Impuesto Diferido. En esta lección tendremos 3 secciones en las que abordaremos cómo realizar el cálculo del impuesto diferido, cómo ver y copiar el borrador del formato 2516 de conciliación fiscal y la sugerencia de contabilización del impuesto diferido. Vamos con la primera sección, cálculo del impuesto diferido. Para determinar el cálculo del impuesto diferido, entonces en la versión general de Actualícese Impuesto Diferido, vamos a seleccionar el icono Cálculo. Él nos va a llevar a la hoja del cálculo del impuesto diferido. Y aquí es importante tener en cuenta 2 cosas que son las que se van a editar dependiendo de las opciones que se hayan seleccionado previamente. Volvamos a la hoja. Entonces aquí la mayoría de datos van a estar arrastrados ya de la información que hemos ingresado previamente. Entonces, lo que se debe hacer en este caso es que se debe seleccionar el tipo de diferencia que se está presentando de acuerdo con las bases contables y fiscales. Por lo menos acá en cuentas por cobrar vemos que hay una diferencia porque la base contable es distinta a la base fiscal. El usuario debe seleccionar el tipo de diferencia que corresponde. Entonces, si es una diferencia permanente, no se calculará impuesto diferido, pero en caso de que sea una diferencia temporaria, la herramienta sí lo hará. Como vemos acá, al seleccionar diferencia temporaria, se va a aplicar la tarifa del 35%. Acá, claro, en los videos, hace unos videos atrás habíamos seleccionado que la empresa, para efectos de los ejemplos que vamos a hacer, era una sociedad comercial y que íbamos a digitar la tarifa, o que la tarifa se iba a colocar de manera automática. En este caso, como aplica una tarifa general, se coloca el 35% y esta es la razón por la cual llegamos aquí a este 35% sin que sea editable. Acá otra cosa a tener en cuenta es que se van a estar arrastrando los valores de los saldos del impuesto diferido a 31 de diciembre, la vigencia anterior, que diligenciamos en la información de años anteriores. Entonces, por acá por lo menos vemos que no registramos datos en inversiones y sin embargo, acá me está mostrando que hay unos saldos de impuesto diferido del año anterior. Importante tener en cuenta, en caso de que el usuario desee ingresar la tarifa aplicable de forma manual, entonces debe regresar al menú, ir a información básica y seleccionar acá en la pregunta ¿desea ingresar la tarifa aplicable manualmente? Seleccionar la opción sí. Entonces, al volver nuevamente a la hoja de impuesto diferido, que pues llegamos a ella a través de acá de la opción de cálculo, se nos va a habilitar automáticamente la edición de la tabla de la columna correspondiente a la tarifa aplicable. Entonces, acá ya corresponderá a cada uno de los usuarios ingresar la tarifa que corresponda de acuerdo con su realidad económica. Entonces, en este caso, pues puede ser el 30% y él va a calcular el impuesto diferido ajustado de acuerdo con la tarifa que se ingrese. Si ingresa un 9%, la va a calcular con ese porcentaje. Entonces, bueno, eso ya dependerá de la necesidad de cada uno de los usuarios. Esta hoja es exactamente igual para las 2 versiones de Actualícese Impuesto Diferido. Entonces vamos, por ejemplo, a cambiar acá la manera en que estábamos ingresando la información. Vamos a ir a la versión detallada, regresamos al menú y en este caso, para ir a la hoja de impuesto diferido, vamos a seleccionar aquí en el submenú de cálculo impuesto diferido. Y acá, como está habilitado el ingreso de tarifa manual, entonces él me va a habilitar también aquí el ingreso de la tarifa manualmente. Entonces, acá nuevamente la puedo cambiar. Ya sabemos que es necesario escoger el tipo de diferencia, pues según corresponda a si me va a afectar o no vigencias futuras. Vamos con la segunda sección, borrador del formato 2516 de conciliación fiscal. Importante también que Actualícese Impuesto Diferido genera un borrador de una de las hojas del prevalidador 2516 que hace parte del anexo del formulario 110 que corresponde a la declaración de renta de personas jurídicas. Entonces acá en la parte superior de la hoja encontramos, como hemos mencionado antes, un menú que nos permite navegar en distintas opciones. En este caso vamos a ir a Impuesto Diferido 2516 y vamos a encontrar una versión similar a la que encontramos en el prevalidador que publica la DIAN. Y acá lo que va a hacer o lo que se hace es que esta hoja no es editable,
en lo absoluto, no se pueden ingresar datos a ella, no se pueden escoger opciones, simplemente se van a traer los datos que se encuentran registrados en impuesto diferido. Y en este caso, si el usuario desea pues hacer uso de esta hoja para de pronto facilitar un poco su trabajo al diligenciar al diligenciar el anexo el anexo 2516 pues del formato 110, entonces puede hacer uso de él. Vamos con la tercera sección, sugerencia de contabilización del impuesto diferido. Actualícese impuesto diferido cuenta con una opción de sugerencia de contabilización que se puede encontrar en la versión detallada de la herramienta en el submenú de cálculo y podemos ir a ella a través de la opción sugerencia de contabilización. En ella vemos un cuadro que es netamente automático. En este no se pueden ingresar valores ni se pueden editar valores, sino que a través de él se traen los saldos a 31 de diciembre del año anterior que se hayan registrado a través de la hoja de información años anteriores, tanto por activo por impuesto diferido como por pasivo por impuesto diferido. Para el caso del ejemplo, habíamos registrado 150 millones, un total de 150 millones por activo por impuesto diferido y un total de 42.760.000 como total por pasivo por impuesto diferido. Los valores del débito y el crédito se llevarán de acuerdo a la información que se haya registrado a lo largo de la herramienta y también a la naturaleza pues que se haya generado finalmente con cada una de las partidas. Entonces, en el caso del activo, pues va a ser naturaleza crédito si con respecto al año anterior el activo disminuyó, o va a ser naturaleza débito si con respecto al año anterior el activo aumentó. Lo mismo con el pasivo, va a ser de naturaleza débito si con respecto al año anterior el pasivo disminuyó, y va a ser de naturaleza crédito si con respecto al año anterior el pasivo aumentó. De igual manera, dependiendo de los datos y de la información en general que se haya registrado en la herramienta, al final sugerirá el registro ya sea de un ingreso o un gasto por impuesto diferido según corresponda. Para el caso del ejemplo, se sugiere la contabilización de un gasto por impuesto diferido teniendo en cuenta que el activo o las partidas pues están disminuyendo, y bueno, esta es la sugerencia que se hace para el caso del ejemplo que registramos a lo largo de todos los videos. En el caso de la versión general, para llegar a la sugerencia de contabilización vamos a cambiar aquí la opción, vamos a ir a general y vamos a regresar al menú. Acá, como vemos, no hay un submenú, entonces para ir a la sugerencia de contabilización seleccionamos el icono cálculo y en la parte superior de la hoja que se nos despliega encontramos el botón de sugerencia de contabilización. Y acá de igual manera se nos despliega la forma en que se sugiere se contabiliza el impuesto diferido.